El desarrollo del juicio que se realizó en Esquel por el crimen de Tino John, el vecino de Golondrinas, que fue asesinado el 27 de mayo del año 2021, un juicio que después de más de 4 años se desarrolló en Esquel, eso también se lo contamos oportunamente, a través de este sistema nuevo en la provincia de Chubut, que es el juicio por jurados. El viernes pasado, por la tarde, se conoció el veredicto. La decisión que tomaron justamente estas 12 personas que integraron el jurado, que declararon no culpables a las 3 personas que habían sido acusadas por la muerte de Tino, la persona que disparó, quien estaba a cargo del GIOP y quien estaba a cargo de la comisaría del Hoyo en ese momento. Está en línea Claudia Costabasso, la compañera de Tino. Claudia estuvo en ese momento de terror, de horror. Fue quien lleva todo este tiempo luchando, primero para derribar cada una de las trabas que se fueron poniendo para evitar llegar justamente a la instancia del juicio. Y ahora esta lucha que pareciera, depende de cómo uno lo mire, que no sirvió de nada. Yo creo que sí, que en el fondo nos mostró a cada uno de los habitantes de esta comarca que lo que le pasó a Tino nos puede pasar a cualquiera. La voy a saludar a Claudia, le voy a dar un abrazo enorme, ya hemos estado hablando por privado porque me acuerdo cuando ocurrió lo de Tino, Claudia aceptó hablar con la radio, creo que fue el primer medio con el que habló, aceptó hablar con nosotros todavía en el medio de ese shock, de ese horror que estaba viviendo, con lágrimas, fue muy difícil, así que la quiero abrazar especialmente hoy. Gracias por atendernos, Claudia, buen día. Buen día, Yami, ya me emocionaste. Mm. Me llevaste ese día y fue así porque todo esto que pasó el viernes realmente yo sentí física y emocionalmente que el 27, o sea, el 31 de octubre fue 27 de mayo y el 1 de noviembre fue 28, ¿entendés? Y lo mataron de nuevo y recuerdo bien porque vos me llamaste para una entrevista, yo en mi vida había dado una entrevista, ¿sabes? Y yo no podía, y después te dije, te prometo que la primera entrevista va a ser para vos, porque era la radio que escuchábamos con Tino siempre, y me acuerdo, fuiste al estudio de los abogados, me acuerdo bien, así que gracias por estar siempre, vos y todo tu equipo. Empiezo por eso, sin el acompañamiento de los medios de comunicación valientes y comprometidos, patagónicos como llamo yo, que no le tuvieron miedo a nada, ni a Mazzoni, ni a Gómez, ni a toda esa gente que llegó a asesinar a Tino, yo no hubiera llegado. Así que empiezo por ahí y también, por supuesto, por todas las personas y toda la comunidad que todos estos días, estos 4 años, 5 meses y una semana, me han dado fuerza desde su lugar como podían. Así que digamos que todos juntos, si bien yo iba saltando barras con mi gran abogado que lo admiro, Alfredo Pérez Galimberti, excelente profesional, pero excelente persona, porque tienen que ir de la mano. Y también el doctor Ponce, el doctor Miguel Whisky, el doctor Daniel Gómez Lozano y el fiscal nuevo, Martín Robertson. Los gladiadores, digo yo, porque en el juicio, a lo largo de estos 4 años y medio, nos pusieron muchas trabas. Ustedes conocen todas. Era traba tras traba tras traba, subestimando. Y bueno, lo lograron de nuevo. Esta última trampita, con razón, cuando llegué al primer día del juicio con mi mamá, estaban, la primera vez que veía a Mugiano yo, porque nunca vino a la costa, siempre fue por Zoom. A Martínez sí lo había visto y a Soto también, se reían en la vereda, se reían. Y bueno, eso los describe, ¿no? Porque también los describió el terrible aplauso en mi cara, en la sala de prensa y en la sala de audiencia, sostenido aplauso, cuando se dictó el veredicto, o sea que aplaudieron la muerte de Tino también.
Ese aplauso yo lo sentí muy violento, por el momento, por ese momento tan terrible y por no saber que hubo una muerte. Y aplaudían, se abrazaban y se reían. Y bueno, lo describe violentos, maleducados, irrespetuosos. Claudia, Perdón, estoy monopolizando la charla. no, era justamente la llamada era para compartir estos sentimientos, un poco de miedo también, ¿no? Porque pensar que nos puede pasar, que puede volver a ocurrir. De hecho, recibimos un mensaje ayer en la radio que de una persona que quiere comunicarse con vos porque tiene un familiar también con problemas mentales y vivieron una situación quizás no tan grave, pero sí preocupante. Entonces, y esta sensación que a uno le queda de que, bueno, que puede volver a ocurrir, de que nos puede pasar a cualquiera, de que quizás por una situación común y corriente para el resto, uno puede perder un familiar, como te pasó a vos, el amor de tu vida. ¿Qué sensación te dejó? Porque uno confiaba mucho en el juicio por jurados, porque son varias personas mirando lo mismo, mirando las mismas pruebas. Quizás no había tanto margen de error como puede haber en un juez, en una sola persona. No sé, uno confiaba en este sistema. ¿Cuál es la sensación? Leí las declaraciones que después vamos a compartir del otro abogado querellante, que es Miguel Whisky, que fue muy crítico con el juicio por jurados también, que es el abogado de los hijos de Tino. ¿A vos qué sensación te...? Miguel Whisky, perdón, sí, sí. El abogado de los hijos de Whisky fue de Marcos Tino. Ponce. Ah, bien. Igual, dije de Whisky, ¿no? Bueno, sí. los abogados el abogado de los hijos de Tino fue Marcos Ponce. Igual trabajaron todos unidos. Todos juntos, sí. Y Miguel Whisky sí. representó a la otra querella, que es la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, con Daniel Lozano. Bien, correcto. Y junto con el fiscal. Por eso digo los 5 gladiadores, porque estuvieron todos unidos para lo mismo. Y coincido con el doctor Whisky absolutamente. Yo tampoco sabía nada y escuché muchas veces decir la garantía constitucional más grande está en nuestra Constitución desde 1853. Bueno, en Estados Unidos se usa hace muchos años. Y yo dije, qué bueno, dije yo, el pueblo, ¿no? Y sin criticar directamente a esa herramienta, podemos llamar, no sé cómo llamarla, el juicio por jurado, de lo que yo viví, la explicación que encuentro es que es una excelente herramienta, pero para otra sociedad. Para una sociedad, me parece a mí, que tenga más conciencia cívica, que tenga una responsabilidad, no sé, para otra sociedad, pues lo que yo vi no me pareció, y no va por los resultados, va por las maneras. En primer lugar, de la forma que se elige el jurado, por los padrones, perfecto, se hace un filtro, se hace entrevistas. Creo que acá se hizo juicio por jurado Made in Argentina, ¿no? O sea, todo improvisado o todo, no sé, apuradito, porque se hizo saber al juez que había todavía de la selección de jurados gente relacionada con la policía, y el juez técnico, que es el rol, dijo eso no inhabilita para que sean jurados. Bueno, si eso no inhabilita, me parece que el resultado también puede ser por ahí. Después de que sea por unanimidad, 12 personas que son de totalmente diferentes edades, había gente muy joven, había gente mayor, que tiene que ser por unanimidad. Bien. Después no tienen por qué dar los argumentos, pero sí pueden evaluar la prueba. A mis abogados les llevó 4 años recabar pruebas, ¿no? Gente tan experimentada y tan profesional. Bueno, no te digo que no puedan, pero tomate un tiempo para evaluar la prueba. En 4 horas sacaron 3 veredictos con esta complicidad. Y ahí, en ese tiempo, es cuando dije, clincaja, ¿no? Esto fue una puesta en escena. Porque tengo mi ahijada, que es fiscal en otra provincia, y me dice que para un veredicto a veces ha estado más de 20 horas debatiendo. Y ahí
donde dije, y me duele, ya a mí me duele. No sé, estaban apurados por irse por el feriado. Un viernes pones a debatir un jurado un viernes a las 4 de la tarde en antesala de un feriado. Vamos A a mí eso me parece aclararle, como fue. vamos a aclararle, Claudia, a la Sí, gente que ayer fue feriado en Chubut. Eh, claro. Ahí también entendí el apuro. El comisario Martínez y el comisario Soto el jueves, cuando habían terminado las testimoniales, pidieron hablar. Era todo guionado, se notaba, no tenés que ser muy inteligente, pero no tienen obligación de decir verdad, ¿no? O sea, usaron su derecho porque mintieron descaradamente, le echaron la culpa a todo el mundo, a la fiscalía, a Tino mismo, a la familia, a ah, todos menos a ellos. Pero, detengámonos en sí, esto, Claudia, porque hubo en la última instancia, hubo uno de los acusados mencionó orden de la fiscal, sí, que no se la le... fiscal Débora Barrionuevo. Ujú, Y yo eso lo pedí, te digo, desde cuando, viste que yo cambié 4 veces de abogado. sí. Creo que al primer abogado ya le pedí eso, por supuesto a mí se me reían en la cara, bueno. Porque esa fiscal yo no la vi nunca, o sea, me dijeron que ese día estaba ahí llorando, pero bueno, ella fue la que empezó todo, digamos, la orden de allanamiento y demás. Bueno, Martínez, que fue imputado el año pasado con mucho sacrificio, gracias a, a, a mis abogados, bueno, a los abogados, porque trabajaron todos juntos, Galimberti, Ponce, Whisky, Lozano, y el fiscal Robertson. Y resulta que cuando terminó el jueves, terminaba todo ya, terminó las testimoniales, la defensa, todo, le echa la culpa a Débora Barrionuevo y dice que lo llamó por teléfono porque el comisario Martínez había hablado con los hijos de Tino. Y los hijos de Tino dijeron, vamos a ir a la familia a la mañana, porque a la mañana, conociendo esta enfermedad, él está tranquilo, y efectivamente estaba tranquilo arreglando una motosierra con el empleado, ni armado ni nada. Pero ¿qué pasa? Martínez se comunica con sus superiores, y para eso sirvió el juicio, doloroso, terrible, pero ahí se supo todo, porque estuvo, creo que se llama Paulino Gómez, comisario general, y dijo, lo dijeron en el grupo de WhatsApp con Mazzoni, y yo dije que manden al GEOP, porque yo siempre dije quién llamó al GEOP, ¿no? Ujú. Pero no le avisaron los hijos de Tino que iba al GEOP. Y dice que en ese interín, porque es todo desprolijo, todo improvisado, todo eso es lo que a mí me enferma. Estamos hablando de una muerte, pero lo arreglan como que están, no sé, arreglando el living de tu casa. Que según Martínez, que no tenía obligación de decir verdad, dijo que Débora Barrionuevo lo llamó y le dijo no, que la familia no vaya. No sé desde dónde también, porque nunca se presentó nadie de la fiscalía en ese momento. Y así sucedieron las cosas. Entonces, en el momento, mi abogado, Alfredo Pérez Galimberti, dijo, bueno, hago suspensión de prueba, no sé qué término, dijo, yo quiero mañana a la fiscal declarando acá. ¿Y qué dijo el juez? No. Claro, después entendí si tener el feriado largo, ¿viste? Después dijo, quiero hacerle preguntas a los imputados. No. Y me acuerdo que alegaba un artículo, no sé, el artículo 306, creo que me permite hacerle preguntas a los imputados. No, decía el juez. Dice, si quiere que no me las conteste. El no contestar lo avala el artículo 18 de la Constitución Nacional. No, no, dijo el juez Rosales de Sarmiento. Dijo, este proceso ha llevado tanto tiempo. Y yo estaba todavía en shock, no me daba cuenta, yo lo hilé después. Claro, apurémonos, rápido, rapidito, vamos a poner a deliberar el jurado. Aparte, perdón, Yami, pero tengo Está bien. dolor, impotencia, Sí. todo. Em, Se hacen los formales, ¿viste? Esa puesta en escena me enferma. O al eh, menos que sepan que la hilacha se les ve. Y viene, vamos a tomar juramento a los custodios del jurado, ¿viste? Todo así. Y bueno, tienen la obligación de deliberar 2 horas. Y después todo el tiempo. Me acuerdo que Pérez Galimberti me dijo, por mí, avalados están a deliberar 8 días.
Y bueno, te lo termino rapidito, que hay otra hilacha, porque como son torpes se le ve la hilacha. Estábamos todos tan desesperados, mi abogado dijo, yo te llamo, y no aguantábamos en el hotel, entonces nos fuimos en el auto ahí frente a la fiscalía, y vimos ir abogados, y ay, bueno, ¿qué pasa? Y llamo a uno de los abogados y me dice, no, el jurado pidió ver un video, una evidencia. Esto eran 6:15. Eso es buena señal, Claudia, están deliberando. Ah, bueno, dijimos. 8:30, listo. 3 veredictos y los 3 no culpables. Ahí te la resumí, perdón si la hice larga. ¿Qué video era? No, ¿Hola? sí, te estoy escuchando. ¿Qué video era? No sabés. No, eso ¿Cuál era? no sé, porque yo creo que ni lo vieron. Había que hacer show. Yo lo siento así, Claudia, porque no me, y más conociendo que, como te digo, mi ahijada que es fiscal, para un veredicto la gente como corresponde. Ahora decime, otro escenario para mí, con la importancia de una causa de 4 años y medio para lograr llegar ahí. Sí, hágale las preguntas a los imputados que pueden no responder, por ejemplo. Bueno, vamos a hacer un cuarto intermedio hasta el martes, porque el lunes es feriado, y vamos a citar a la fiscal Barrio Nuevo, claro. porque se nota que es mentira, porque si él cumplía órdenes de la fiscal Barrio Nuevo, el año pasado, cuando fui imputado, lo hubiera puesto de testigo y ya estaba libre de culpa y cargo. No tengo que ser abogada para razonar así. Entonces seguíamos el martes, se escuchaba a la doctora Barrio Nuevo, para mí tendría que haber sido así. El miércoles el jurado se pone a deliberar a las 7 de la mañana y tenés todo el día. Creo que hubiera sido un poquito más prolijo, pero como se siente con esa impunidad, ahí es cuando dejan las hilachas por ahí. Tal cual está planteado el sistema de juicio por jurados, no se puede apelar ahora la decisión del jurado. No, se puede apelar solo las condenas, me explicó mi abogado. Por ejemplo, si hubiera sido condenado a cadena perpetua Mogiano, claro, podía apelar a homicidio culposo y demás. Ahí también tenés la hilacha. Porque los comisarios tenían penas muy, muy bajas, incumplimiento del funcionario público. Pero por Mogiano se pidió homicidio agravado. Era cadena perpetua. Bueno, acá nunca es perpetua nada, pero ponele. Mogiano es quien disparó. Sí. El juez se ocupó de decir al jurado, antes de empezar, le leyó como 24 páginas, te digo, todas las posibilidades que había. Es más, el defensor de Mogiano, Gabalachis, dijo en su alegato, pido se considere también el exceso de legítima defensa. O sea, pasás de un homicidio agravado, mirá cómo evaluó el jurado, ¿no? Por unanimidad. Pasás de un pedido de homicidio agravado a inocente. Porque ahí ves la hilacha también, que todo estaba apuradito y rápido y cerremos y no sé por qué, y no sé si había familiares de policía en el jurado o que llegue Iturros con toda la policía desde Rawson, les tuvieron miedo, porque esa también estuvo. Llegó el ministro de Seguridad. Cabe destacar que el ministro de Seguridad Iturros, por lo que entiendo, es Poder Ejecutivo, se estaba metiendo en el Poder Judicial, 1. 2. Si es ministro de Seguridad, es de toda la provincia y de todos los ciudadanos, ¿verdad? Creo que corresponde que hubiera saludado a la familia también, no estar ahí, pero ponele. Y alguien me dijo, dice, vinieron a pintar el juicio todo de azul. A lo mejor fueron intimidados, qué sé yo. Mira, cómo se comportaron todos y estos detalles, y no te voy a llevar todo el programa, pobre, pero tengo para contarte mucho más, pero para mí dejó todo ese beneficio de la duda, ¿no? Y bueno, entonces ahí fueron torpes también, porque si por lo menos hubieran dado una pena mínima para Mogiano para diferenciar, ¿no?, de una cadena perpetua a inocente, nos tapaban la boca. Qué sé yo, por lo menos destituirlo del cargo, ¿no? Pero no, y así todo. ¿Qué va a hacer? Mira, una decepción enorme. Ahora sí ya tengo pruebas con mi camino de 4 años y medio, con todas las personas que hablé, que salté, los obstáculos que salté y demás, tengo pruebas suficientes. Yo personalmente, Claudia Isabel Costa Basso, en Chubut no hay justicia. No hay, directamente. Y que me vengan a retrucar, ¿por qué no? Porque mirá que tenemos
jueces, funcionarios, instituciones, esa nota del Superior Tribunal de Justicia una semana antes para suspender el juicio del pueblo, que era el juez natural, y el juez Enis lo ratificó, fechada en 2015 y después arregladita, así tachoneada. Ahí eso demuestra todo. Entonces así funciona. Y sí, como vos dijiste, yo el sábado a muchos colegas tuyos dije, no sirvió de nada porque a mí me duele por Tino, ¿viste? El Estado tenía que cuidarlo, tenía la orden de allanamiento, creo que lo sabés, pero bueno, lo repito, decía requisar armas, tomar nombre del propietario y llevar al equipo de salud mental, y tenían 48 horas de plazo. Entraron, me ataron y a Tino lo asesinaron en 8 minutos. Lo que me partió y me desgarró el alma es saber que a Tino sufrió mucho. Es mentira que fue un disparo en la cabeza nomás. Lo atormentaron a un paciente de salud mental que él estaba tranquilo, ¿entendés? En un periodo de brote, pero a la mañana siempre estaba un poco tranquilo y así. Le tiraron granadas, granadas, no sé, de luz, de aturdimiento. Y cuando yo lo iba escuchando, yo me trataba de imaginar, ¿vos sabés lo que sufrió Tino? Acorralado por 15 personas. Es terrible. Todo eso, ¿cómo hizo la policía? Un aplauso, fíjate. ¿Entendés? Entonces, eso duele mucho. Sí. Y encima que hicieron eso, 4 años peleando para que tenga por lo menos... Yo sé que no iba a resucitar Tino porque eso hubiera sido la mejor justicia. Tuvo un juicio mediocre, desde donde lo mires, mediocre. ¿Entendés? Y yo no soy soberbia, Yami, pero mediocre. No tuvo un juicio a la altura. Estaban apurados y estaba todo arregladito. Eso me duele por él. Por eso yo digo que no sé si sirvió esta lucha, pero quizás sí para... Sí, para el resto de la comunidad. Sí, para todos nosotros. Telón, digamos, de una obra de teatro. Claro, esto es lo que pasa en Chubut, señores. Yo quería esta condena también, para que no vuelva a pasar. ¿Entendés? Sí. Porque a cualquiera le puede pasar, subrayo, tener una bipolaridad o un tema mental, le puede pasar a cualquiera. Y a cualquiera le puede pasar también de que por un malentendido, como parece que trabajan así, te entran a tu domicilio y te matan. Pero bueno, no sé, yo, mucha decepción, mucho dolor, una vergüenza, me da vergüenza ser argentina, te lo digo en serio, y un peligro. Va a volver a pasar, Yami, acordate. Va a volver a pasar y se van a acordar de Tino John, pero no te estoy hablando desde la venganza ni nada, no, desde el peligro. Porque si hubiera habido una condena, por lo menos, se hubiera tenido en cuenta parar un poco. Pero ahora imagínate, se aplauden. Y otra cosa, quedó demostrado gracias a los 5 gladiadores de la querella y el fiscal. Estuvo Mazzoni, estuvo Paulino Gómez y estuvo un tal Silva, todos los altos mandos de esa época. Y gracias a la elocuencia de los abogados, terminaron reconociendo que no sabían las modificaciones de la ley de salud mental, que es de 1990, era de 1993, donde a un paciente con problemas mentales lo llamaban dementes y tenías que meterlo en un psiquiátrico, ¿entendés? Sí. 2010 se modificó. Mazzoni, Gómez y Silva no estaban al tanto, y de las reglamentaciones no estaban al tanto. Y usted capacitó su gente de acuerdo a la salud mental, no. Por suerte lo dijeron en el juicio, ¿entendés? Ahí quedó en manos de esa gente, que mi abogado me acuerdo que enfáticamente le dijo, ¿y usted fue ministro de Seguridad? Es alarmante. Claudia, no tenemos más tiempo por hoy. Te mando un abrazo enorme. Mil disculpas, no. Gracias, perdón si me extendí mucho, pero te imaginas. Está bien, sí. Gracias desde el alma, Yami. Gracias a vos. Siempre presente. Te mandamos un abrazo. Gracias al equipo, gracias a toda la población y a los
oyentes que han ayudado. Del alma, gracias, un abrazo. Gracias, chao. Claudia, Claudia Costabasso, compañera de Tino, refiriéndose al juicio por jurados, que finalmente, repito, se conoció el veredicto el viernes de la semana pasada. El juicio por jurados determinó que las 3 personas que habían sido acusadas en un principio no eran culpables del crimen de Tino.